Estimada profesora, en esta oportunidad a mi grupo le ha tocado el tema de inferencias jurídicas. Pasaré a hacer una breve introducción del tema. La inferencia es un procedimiento mental, una acción intelectual que intenta conseguir, con base en determinados datos, alcanzar un resultado o consecuencia. Se trata de una interpelación que tiene como objetivo de extraer del análisis de un hecho o proposición de otro hecho, proposición que sigue o deriva de aquel. Jurídicamente, la inferencia puede puntualizar como la consecuencia normativa, esto es, las consecuencias jurídicas de un supuesto de hechos. En ningún momento deben pensarse como consecuencias lógicas, sino como respuestas prácticas a la cuestión de que se trate. La inferencia jurídica es una clase especial de razonamiento que consta de dos premisas. La primera es un juicio jurídico de derecho positivo o, en su caso, constitutivo de un principio jurídico no positivizado. La segunda es un juicio enunciativo que firma o niega la subsunción del caso en la hipótesis jurídica de aquel. Es decir, opera con conceptos o con juicios jurídicos y con estricta sujeción a los principios y a las reglas de la inferencia y la lógica general que ya están establecidos. La inferencia jurídica es necesaria en toda actividad jurídica. Comprende la elaboración, la interpretación, la aplicación y estudio de las normas jurídicas, lo que significa que es una actividad cognoscitiva ineludible para el magistrado, el legislador, así como para cualquier otro funcionario público competente para opinar y resolver problemas jurídicos, asimismo para los profesores y alumnos estudiantes del derecho. Eso sería todo, profesora. Muchas gracias. Primer punto. El dilema en la inferencia jurídica. El llamado dilema de Jorgensen no solo pone en evidencia contradicción, sin aparente salida en el campo de la lógica jurídica, sino también a uno de los problemas sustantivos que se enfrenta, el de la posibilidad o no de realizar inferencias lógicas en un sistema de normas. El dilema nos diría: A. Si la lógica solo se ocupa de la inferencia entre enunciados sobre los cuales se puede predicar verdad o falsedad. B. Si las normas no son susceptibles de tal predicación. Y C. Las normas no son susceptibles de inferencia lógica. Esas afirmaciones producen en el jurista incomodidad de profunda perplejidad. Por el contrario, puede decirse en el mundo de las normas se efectúan permanentemente inferencias que no han renunciado a la logicidad. Condiciones del sistema de normas. El sistema de normas es el conjunto de una o varias normas promulgadas por una misma autoridad. Manifiesta el análisis y caracterización de la coherencia, permitiendo fijar la legitimidad de la inferencia y determinar los métodos de derivación. Es importante señalar que en la actualidad el campo de la investigación lógica cuenta con desarrollos que permiten satisfacer las reglas de inferencia por recursos metodológicos. Un tema central de la inferencia es la caracterización del tipo de orden atribuible del sistema de normas. Su fin es establecer si existe un álgebra posible para el mismo. Esta idea es fundamental para un exitoso tratamiento de la inferencia jurídica porque borra la imagen de una lógica única. Cuando se intenta sustituir el concepto primitivo de la lógica por el de consecuencia, se percibe el avance que significa contar con alternativas posibles en el terreno de la inferencia. Pues en el campo de la inferencia jurídica, las perspectivas se abren con estos desarrollos lógicos y son altamente estimulantes. Continuando lo dicho antes, sabemos que en consecuencia nos es fácil recalcar que en nuestra jurisprudencia hay problemas y contradicciones en la misma, y aunque tratamos que lógicamente sea perfecta, en un momento o circunstancia aparece una incoherencia o algún problema que en algún momento se convierte en una propiedad
que siempre o en muchas ocasiones aparecerá. Por otro lado, tenemos el lenguaje intuitivo, el cual desarrolla un aporte importante al hablar sobre la determinación en algún problema que ocasionan en las normas. Considerando el control de la coherencia de un sistema de normas como una cuestión de hecho, probablemente sea uno de los puntos a enfocar. Es el de temporalidad en las normas jurídicas y en el efecto de las normas que tienen un límite de existencia acotado por el momento en que se promulgan. Por consiguiente, los términos generales no obstruyen en la norma, sin embargo, analógicamente hablando, en la jerarquía dentro del sistema hay normas peculiares, las que evidencian lazos entre las mismas, y normas que existen por el simple hecho de que ya se han promulgado, las cuales están propuestas así, y así hacemos evidenciar que hay presencia de jerarquías parciales que en ocasiones son asimétricas en las normas e incluso suelen ser irreflexibles, transibles y conexibles. Jurídica y la decisión jurídica. Nuestro sistema de normas se basa en una jerarquización y una coherencia. Esta coherencia muchas veces se puede ver afectada por la integración y el exilio de varias normas. Y eso a su vez altera la jerarquización de nuestro orden jurídico. Esta coherencia puede verse mejorada o puede verse todo lo contrario, puesto que no existe un procedimiento adecuado para la integración de normas o la derogación de estas. Esto a su vez altera la jerarquización que afecta todo el sistema, provocando así que cuando tú marcas como inconstitucional una norma o agregas otra, todas las demás normas se pueden ver afectadas en relación a esta porque cambia totalmente su entendimiento. Por lo tanto, se necesita de una correcta álgebra para hacer un buen sistema en el cual puedas integrar o derogar normas sin que tu sistema se altere. Gracias. Continuando con lo ya expuesto por mi compañera Stephanie, yo les voy a pasar a explicar que es importante no confundir los términos de inferencia jurídica y decisión jurídica, ya que es el segundo término el que va a dar la solución ante un problema. Pero cabe recalcar que el primer término es el proceso que se va a seguir, en donde se van a plantear diferentes soluciones para poder elegir la que se crea conveniente ante un problema o un caso. Y es gracias al álgebra en donde se van a poder ir reduciendo la cantidad de soluciones para solamente quedarse con una. Ante esta situación se plantea la siguiente pregunta, y es que ¿cómo el jurista o decisor va a saber qué solución tomar si es que se presentan varias? Para esto se deben de seguir los siguientes criterios. El primero vendría a ser que se tiene que recolectar toda la información que rodee a un problema, además hacer uso de lo que vendrían a ser las fuentes del derecho. El segundo criterio sería que la decisión que se tome no solo tiene que ser beneficiosa para el jurista o decisor, ya que la solución que él considere correcta va a traer consecuencias para toda una comunidad. Por último, hacer uso del principio de la racionalidad, ya que gracias a este principio se va a plantear todas las soluciones que existen y se va a poder ir comparando y saber qué consecuencias podría traer y qué tan beneficiosa podría ser y llegar a la que se considere la adecuada. A continuación les voy a pasar a presentar un ejemplo de lo que vendría a ser el silogismo. La premisa mayor vendría a ser que en nuestro Código Penal se establece que aquel que cometa homicidio calificado será reprimido con una pena privativa de su libertad no menor de 15 años. Y la premisa menor vendría a ser que María decidió asesinar a Juan, ya que éste le había estado amenazando de que la iba a denunciar por haber cometido extorsión hacia una familia, por lo que María, ante la cólera o al sentirse amenazada, decidió terminar con la vida del hombre. Y la conclusión vendría a ser que María, al haber cometido homicidio calificado, ya que lo hizo para ocultar un delito que había cometido con anterioridad,
tendrá que ser reprimida con una pena privativa de su libertad no menor de 15 años. Conclusiones. Primera conclusión. Debemos diferenciar dos conceptos, inferencia y decisión jurídica. La primera procura establecer dentro de las normas una deliberación lógica como resultado de las premisas. En cambio, el segundo busca producir un cambio, una transformación. Segunda conclusión. La inferencia jurídica tiene como espacio el sistema de normas. Depende de esa estructura. Por lo tanto, analiza dicho sistema. Tercera conclusión. Los principios orientados de la decisión jurídica no son capaces de producir una única solución correcta para un caso determinado. Proveen una base argumental de justificación y evaluación.